porque sí he visto que ha bajado em, la asistencia, al menos en el inicio, ¿verdad? Ya en el trayecto se van agregando más, pero pues aquí está, vamos a ver, aquí en esto me aparecen 34 conectados. De esos 34, 3 soy yo. Tengo 2 dispositivos más la presentación. O sea que tenemos 31 personas acá. Y si somos 50. Así es que sí me preocupa porque pues los materiales que estamos revisando pues ameritan que se observe. Claro, después está la información en la plataforma para que ustedes la puedan revisar. Pero pues yo considero que no es lo mismo. No es igual que interactuar pues en el momento así de manera sincrónica. De manera sincrónica, pues lo pueden hacer, pero pues sí, la asistencia cuenta. Acuérdense que según el reglamento de la acción académica, necesitan ustedes tener el 75% de las asistencias para poder someterse a evaluaciones. O sea que si en una unidad vemos 10 clases más o menos, solo pueden faltar a 2. Si faltan a 3, ya no pueden hacer examen. Entonces, pues quizás en la unidad 1 no fui tan riguroso, pero porque la mayoría pues estaban asistiendo. Pero ahora creo que sí lo voy a poner en práctica. Quien no tenga el 75%, pues lo voy a mandar a la jefatura que vaya a hacer trámite allá, porque pues sí, el reglamento dice que no puede hacerlo quien no está asistiendo regularmente a las clases, aunque tengan la opción de revisión de las clases de manera asincrónica. El problema es que la asistencia la tomo de manera sincrónica. Así que tómenlo en consideración y le comentan a sus compañeros y compañeras que no están aquí. Porque si ustedes están aquí y asisten regularmente, pues esto no es para ustedes, ¿verdad? Bueno, ahí quedó grabado al inicio, por si después lo revisan. Me le dicen, no, el profesor no dijo nada. Claro que sí, sí lo dije. Vamos a avanzar entonces. Vean, con pintura del 500 estamos siempre en la parte, lo que se llama el clasicismo del 500, es decir, aquello que está bastante referido a la tradición griega y romana. O sea, por ejemplo, en la escultura eran muchos desnudos. En pintura todavía aparece la idea de la desnudez como una muestra de belleza y de perfección en cuanto a la figura humana, pero también hay temas que no se manejan de esa forma porque son religiosos. Entonces, vamos a ver tanto ahí mezclado pintura religiosa con pintura de la que denominamos profana. Profana no significa que sea ofensivo o algo así para el cristianismo, ¿verdad? Sino que es más bien que no es un tema religioso. Así que iniciamos. A ver, ¿qué les dicen estas dos imágenes que tienen ahí en pantalla? ¿O de quién? ¿De quién serán? ¿Qué saben? Samuel, ¿sí? Es de Leonardo da Vinci y ese creo que es uno de los que se supone son un autorretrato de él. Muy bien, estamos hablando de este de acá, del lado izquierdo de la pantalla. Gracias, Diana Isa, y en el chat dice Leonardo da Vinci. Muy bien, reconocemos entonces la imagen. Igual Rafael o autorretrato. Retrato sería, no retracto. El retracto es cuando me retracto. Doy paso atrás de lo que he dicho. Pues bien, efectivamente es Leonardo quien realizó estas imágenes. Ahora quiero que me digan qué saben de Leonardo da Vinci. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué le debemos o no le debemos nada? ¿O a qué aportó? ¿Alguien sabe? Tengo Harold y luego tengo Samuel. De lo que recuerdo que dicen de Leonardo da Vinci es que aparte de ser un artista, también era inventor. Y creo Muy bien. que algo destacable de sus inventos era de que habían encontrado planos de un prototipo de máquina voladora, creo. Y una curiosidad de él, hasta donde recuerdo, es que se supone de que era bastante procrastinador y supuestamente era homosexual también.
Ujú. Muy bien. En cuanto a la procrastinación, ¿a qué se refiere eso? Según yo lo entiendo, es alguien que pospone algo realizando otras actividades primero. Muy bien, sí. En términos de la manera como nos entendemos ahora con esas cosas, pues eso sería, o sea, tenía mucho trabajo y dedicaba tiempo a todo. Eso significa que había cosas que no las hacía cuando debía, ¿verdad? Bien, gracias, Harold, que tengo Samuel y creo que Daniel luego, que ve quién más. Bueno, hay alguien más ahí después. Samuel y luego Daniel y luego veo quién va. Sí, bueno, el compañero ya dijo varias cosas, ¿verdad? Respecto de Da Vinci, yo creo que hay muchas cosas que se saben. Entiendo yo que él, digamos, creo que nació en una familia más o menos acomodada y que desde pequeño siempre mostró, digamos, bastante habilidad. También entiendo yo que, digamos, fue uno de los mejores, bueno, es uno de los mejores de este periodo, pero también creo yo que personalmente lo que más destaca más como su vida y su actitud, digamos, en cuanto a la curiosidad y la investigación, un poco más tal vez que sus obras, porque pienso yo que gran parte de sus aportes son, por ejemplo, los que hizo en el área, en la cuestión de la anatomía, ¿verdad? Entiendo que él fue de los que practicaban esto de meterse a las morgues para diseccionar cadáveres y para observarlos. También parece que él era botánico, también arquitecto, si no estoy mal, ingeniero, parece que también inventó e intentó hacer muchos aportes en la cuestión militar, ¿verdad? También, como ya decía el compañero, con sus planos para intentar volar, que fueron una de sus muchas ideas, ¿verdad? Porque entiendo que tenía muchas más, como parece los prototipos de un tanque, incluso de una especie de humanoide robótico, podríamos decir, pero no tanto robótico, pero más o menos algo así. Autómata. También entiendo que ajá, algo así, que él estaba haciendo ese prototipo, ¿verdad? También su calidad técnica, todas estas cuestiones, digamos. Y sí, como ya decía el compañero, que dejó muchas obras sin terminar. Eso es más o menos lo que sé. Está bien, gracias, Samuel. Vamos con Daniel y luego a Alejandra Guadalupe. Pues la mayoría de cosas son las que dijeron mis compañeros. Es bastante famoso Miguel Ángel Da Vinci. Creo que yo agregaría que él tenía una rivalidad con Miguel Ángel, que realmente no sé del todo cómo surgió, pero hasta donde sé creo que surgió por el caballo, la escultura de Da Vinci que no pudo realizar, que en una conversación entre ellos y otras personas hubo un malentendido, podría decirse, y que empezó una rivalidad entre ellos dos. Muy bien, gracias. Que Alejandra Guadalupe. Buenas tardes. Bueno, yo eh, hace tiempo expuse de él y algunos datos que sé de él, bueno, que famoso por pintar La Última Cena y la Mona Lisa, ¿verdad? Las principales y las más famosas. También, si mal no recuerdo, él era zurdo y también creo que escribía al revés. Y también lo que dijeron que tenía en cuenta que era homosexual. Muy bien. Bueno, quiero ver por acá. Mencionan que, bueno, Diana dice que uno de los datos más reconocidos es que pintó La Última Cena. Sería una versión de la última Cena. Y bueno, luego Rafael hizo autorretrato. José dice, yo sé que era zurdo, escribía al revés y su apellido significaba del pueblo de Vinci. Sí, como no habían apellidos en esa época, se distinguía a las personas por un apodo, o sea, de dónde eran. Por ejemplo, si yo dijera a alguien es Rivera, dice, bueno, es mi apellido Rivera. Rivera son los que vivían probablemente a la ribera de un río, o sea, cerca de un río. O dicen, bueno, hay un apellido que es Montañés, Martínez Montañés, que es un escultor de España, porque viven en una montaña. O Rodríguez, que son los hijos de Rodrigo. Por ahí vienen los apellidos. Bueno, ya luego hago una valoración de lo que dicen, pero primero mejor les escucho. Que ver, Natalie subió bajo la mano. Eh, sí, yo quería mencionar también de lo que había dicho mi compañero, de que él se metía a las morgues o buscaba cuerpos de gente ya fallecida, ¿verdad? Para diseccionarlos y que por eso también era un poquito perseguido, ¿verdad? Porque a la gente le parecía como sumamente extraño que alguien hiciera eso. Y también sobre los escritos de que él escribía al revés o con el reflejo de un espejo para que sus escritos quedaran como que solo él pudiera entenderlos o las personas que eran cercanas a él. Perdón, había bloqueado esto.
Bueno, sí, efectivamente, alguien más, quiero ver. Diana dice, era defensor de los derechos de los animales. Muy bien, tenemos algo más por ahí. Bien, sobre lo que hablaban acerca de la sexualidad, fíjense que pues no hay nada comprobable. Los biógrafos lo que sí registran es que él en su juventud, andando con un grupo de amigos, en medio de una borrachera, no sé si Leonardo uno de los borrachos, pero él andaba con el grupo. Entonces sí hubo una situación por ahí eh, con alguien, digamos, una víctima, luego los acusó a todos de haberlo atacado. Y entonces ahí fue donde fueron acusados pues de lo que mencionan. Y ahí es como que le quedó la fama, ¿verdad? A Leonardo. Aunque Leonardo más bien andaba acompañando al grupo, no era, o sea, y como dicen que anda entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Pero no hay registros históricos que digan. Todo lo demás es simplemente, digamos, información que anda por ahí, pero que no se puede comprobar. Es como que me digan que María Magdalena era prostituta, o sea, eso no es algo que puedan comprobar. No hay nada escrito sobre eso. Es algo que la gente asume que es cierto. Bueno, quizás solo aportarle sobre ese mismo tema es que pues Leonardo tenía un protegido, Sarquiño me parece que se llamaba, era un niño que adoptó este pequeño y lo tuvo junto a él prácticamente toda su vida. Entonces, ahí ya a nivel de historiografía, que se habla acerca de esa relación que había entre maestro y alumno, por ejemplo, en la época griega, era algo que se replicaba, pero como les digo, no hay nada que lo afirme. Entonces, si nosotros lo afirmamos, estamos afirmando una inconsistencia, o sea, no es algo que tenga asidero histórico. Bueno, solamente sobre esa parte. Luego lo demás, ¿Sala qué? Salai, no veo ahí como dice, perdón. Salai, Sí, sí. Salai, yo había escuchado que Uh-huh, él tenía un alumno que se llamaba así, Salai. uh-huh. Sí, ese mismo, creo que ese es el mismo. El nombre creo que tengo mis dudas, eh, pero sí, eso es lo que se decía. Ahora bien, volviendo a lo otro, ¿por qué conocemos tanto de Leonardo y a lo mejor no de otros artistas? Es porque este tiene un poco más de publicidad y lo ha tenido desde siempre. En la época de él era uno de los más conocidos por la calidad de las obras que hacía. Eh, Hizo esculturas, aunque no todas las esculturas pues están, algunas se quedaron simplemente en proyectos, porque pues él estaba metido en todo y en nada, ¿verdad? O sea, tenía mucho que hacer, pero la vida no le alcanzó a la larga. Eh, Especialmente, como bien decían, fue una persona dedicada a formarse de manera así multidisciplinar. Una biografía que leí por ahí de él hace ya un rato, se hablaba que él no era hijo dentro de un matrimonio, sino que era un hijo fuera del matrimonio. Pero su padre se encargó de que tuviera pues la mejor educación posible. Y fue así como desde alrededor de los 8 años, entre los 6 y 8 años, ya él ya tenía un talento que era bastante admirado por las personas. O sea, ya era un pintor o dibujante también muy bueno. Dice, mira, pero 6 7 años, eso es muy pequeño. Sí, aquí hablamos de los prodigios, ¿verdad? Niños que comienzan bien temprano a manifestar eh, talento, mucho talento. Miguel Ángel fue igual, tenemos a Mozart también más adelante en el tiempo, no es de esta época, pero sí lo tenemos, y así otros más. Entonces, por eso es que cuando llegan a los 15 años, 12 años, ya son personas respetables dentro del oficio que realizan. Bien, de él entonces, como ustedes ya lo mencionaron, eh, tenía bastantes estudios en cuanto a diferentes áreas. Una de ellas fue la anatomía y efectivamente pues diseccionaba cuerpos. Eso no se consideraba algo bueno o aprobable por parte de la iglesia, puesto que pues la iglesia, el cuerpo, esto que es la parte física, dice el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no debe de ser agraviado de ninguna forma. Entonces, por eso es que se le veía mal. Se veía mal en general el hecho de diseccionar, pero muchos artistas lo hicieron de la época. Especialmente en invierno, aprovechaban para pues conseguir cuerpos, comprarlos en ¿qué sería? En los cementerios, para poder diseccionarlo. ¿Y por qué en invierno? Porque el frío
hacía que los cuerpos se mantuvieran más tiempo sin descomponerse. En cambio, en verano la descomposición era más acelerada por el calor. Entonces, con el tiempo, ya en periodo barroco y en neoclásico, por ejemplo, muchos de esas cosas que se hacían se redujeron bastante, porque la obra de ellos, de estos artistas, se convirtieron en tratados o libros en los que la gente ahora solo tenía que revisar y aprender de ellos a través de los libros, ya no de manera inmediata con un cadáver. No sé ustedes si lo hicieron, pero en mi caso, cuando estaba llevando anatomía artística, ya hace mucho rato, cuando estaba en primer año, resulta que nosotros sí nos llevaron a la morgue o a la sección de anatomía humana de la Facultad de Medicina. Y fuimos un par de veces. Primero a un reconocimiento y segundo a tratar de hacer algunos apuntes por ahí de de la anatomía humana. Y digo, es una experiencia así un poco compleja para alguien que no tiene o no tenía la idea de que se iba a ver cuerpos de esa manera, pero valorando la experiencia tiempo después y desde afuera, pues es algo muy importante a la hora de aprender sobre anatomía. Aparte de lo que tiene que ver con anatomía, digamos que es estructura, la estructura ósea, la estructura muscular, la estructura de los órganos también que componen el sistema digestivo, por ejemplo, la parte urogenital, todo eso fue investigado por Leonardo. Hay dibujos de él también donde aparecen mujeres embarazadas, aparecen niños no nacidos, bebés pues, que todavía estaban formándose, y eso sirvió mucho para la ciencia en los siglos que vinieron. Entonces, por eso la importancia de Leonardo. Sobre las obras, decirles que algunas de las obras de él son muy conocidas por publicidad. No necesariamente una obra que de él que sea la más conocida es la mejor. Hay otras que son mejores, pero no tienen tanta publicidad. Entonces eso pasa también con Leonardo. Hacía armas, es cierto, como lo decía. Bueno, aquí tenemos una imagen aquí en la parte inferior, una ballesta gigantesca. Bien. Entonces las ballestas son como arcos y flechas, ¿verdad? Pero las disparan de manera mecánica, más rápido y con más potencia. Pues esa era una máquina gigantesca, casi como un cañón para nosotros. También un tanque lo hizo, una armazón que protegía a los soldados que iban dentro. Otra que los caballos corrían adelante, tirando otra máquina que también que tenía unas guadañas que giraban alrededor mientras los caballos corrían en el campo. Imagínense, se mete en medio de un ejército y va corriendo, pues vuelan pedazos de la gente. También las escafandras, los trajes para caminar bajo el agua, también. ¿Y por qué? Pues porque él se los ofreció a aquellos enemigos de Venecia para que llegaran bajo agua a dañar los barcos. Y bueno, si tenía un arma y no se la vendía a un mecenas de un lugar o a un rey, que hacía, pues se le iba a ofrecer a otro. O sea, él no tenía partido, él tenía necesidad de vender. Entonces, así es, pues mucho de la obra de Leonardo da Vinci. Y tiene un espíritu científico pues muy grande. Esta es una estudios de aerodinámica, eso es como un planeador, algo así. Lo de anatomía, también la escritura como en clave, de manera que no se entendiera tan fácilmente, porque pues mucho de lo que él estudiaba era perseguido por la iglesia, o no era bien visto por la iglesia, porque pues contrariaba algunos aspectos como el que les decía de no tocar el cuerpo. Pero ahí tenemos, por ejemplo, piernas, tenemos tráqueas, faringes. Hay una cantidad bastante grande de estudios que hizo Leonardo, pero pues lo manejamos como un genio prácticamente en muchas áreas. Vamos a avanzar porque pues si no, no avanzamos. Bueno, esta obra es de Verrocchio. Verrocchio es uno de los maestros que tuvo Leonardo, siendo él todavía un infante, o preadolescente sería en este caso. Pero se dice que, es como la anécdota, que él, Verrocchio, dejó de trabajar luego de ver el talento que tenía Leonardo, porque lo veía como un niño. Es como que yo, luego de escuchar a alguien que habla y habla por acá,
mucho mejor que de lo que yo pudiera explicar, diga, no, yo ya no sigo, ya no, no sé tanto como tal persona y entonces mejor que siga esa persona dando la clase y no yo. O sea, de una manera de ver las cosas así, o sea, se sintió superado en ese momento. De Leonardo, esta obra, tenemos esta parte de acá y el paisaje. Es lo que se sabe que él aportó en la imagen. Entonces, si vemos diferencias, esto lo hizo Verrocchio. Tenemos un tipo de trabajo muy limpio, muy suave en cuanto al modelado de las formas. Tenemos aquí ¿cómo se llama este? Juan el Bautista, Jesús recibiendo el agua del bautismo y el Espíritu Santo bajando desde el cielo, las manos de Dios se lo envían por ahí. Y acá dos ángeles observan la escena y ofrecen una manta como para secar luego a Jesús. Si ven ustedes la diferencia, es bastante notable. El tipo de suavidad en el modelado. Como les dije, modelado le llamamos a la manera como se pintan los volúmenes. Y pues la textura del cabello, de las ropas, es algo que gustó mucho desde el principio con Leonardo. Entonces, si valoramos despacio esta obra, vamos a ver que esta sección se ve bastante diferente del resto. Igual el paisaje. A Leonardo gustaba de los paisajes profundos, con una lejanía bien marcada, que era parte también de lo que él estudiaba, la óptica. Y bueno, esa es entonces la obra esta de El bautismo de Cristo. Luego vemos que se mantiene la composición clásica. Recordemos que estamos en la parte más de mayor como mayor de uso compositivo de estos elementos. Tenemos la línea de horizonte en ese punto, por eso es que a los niños los vemos, a los ángeles pequeños, los vemos desde arriba. Un dato, dice, mire, pero no tienen alas, ¿cómo es que son ángeles? Acuérdense, los ángeles no tienen alas, no, bíblicamente los ángeles no tienen alas. Sí, otras jerarquías celestiales, pero los ángeles como tal, que son los que son más cercanos a nosotros, no lo tienen. Ángel, recuerden también que significa mensajero. Entonces, los mensajeros de Dios son los que se entienden con nosotros de manera más cercana. Y bueno, luego también con mensajes muy importantes son los arcángeles, ¿verdad? Pues bien, aquí tenemos entonces la escena, el punto focal y estos elementos. Ayer veíamos acerca de los rectángulos. Los rectángulos son utilizados en las composiciones para generar esa sensación de tranquilidad, de equilibrio dentro de la obra. Y tenemos también los cuadrantes. Esta es la Anunciación, también es de Leonardo da Vinci. La Anunciación es bien gustada por los artistas de este momento. O sea, los temas marianos especialmente son bastante gustados todavía. Aquí no es tanto que la iglesia quiera predicar acerca de María, sino que los artistas fueron temas que les parecieron como inquietantes y que daban bastante para poder exponer pues su manera de ver los momentos esos de la Virgen. En este caso, lo que observamos es un formato alargado. Podemos ver que está dividido prácticamente en dos partes. Hay una franja acá al centro que divide esta escena de esta otra de acá. Este es el arcángel Gabriel y al otro lado tenemos a María que está utilizando un, ¿cómo le llaman a esto? Es bueno, como un pedestalito, no recuerdo el nombre exacto, para poder leer. Está leyendo acá, leyendo un texto bíblico, es probable, o la ley, no sé cómo lo interpretaría Leonardo en ese momento. Y luego pues la vemos que con la otra mano está como en actitud de sorpresa, cuando el ángel se le aparece y en actitud de bendición, que son los dos dedos levantados en la mano, le dice pues que está embarazada. Noten también que en la mano izquierda tiene un ramo de flores. Estos probablemente son jazmines. Y estos son símbolos de José. Cada vez que vean flores de este tipo es un símbolo de José. ¿Cuál José? José, el esposo de María.
Luego, ¿qué más? Bueno, lo que creo que ya les había explicado acerca de esto, ¿verdad? De los nimbos o las aureolas, en todo caso, ya no se proyectan planas atrás de la cabeza, sino que ahora están en perspectiva, flotando sobre las cabezas. En algunos casos son otro tipo de elementos, pero en este, pues el nimbo eh, es un círculo radiante del centro hacia afuera. ¿Qué más decirles de esto? Bueno, el buen trabajo de las telas, la suavidad, podemos notar la textura de las telas también. Vean, esta es como satinada comparado con esta otra. El suelo con mucha minuciosidad, también lleno de flores y de follaje. Luego al fondo la lejanía. Hay un dato interesante que manejaba Leonardo entre sus valoraciones acerca de la óptica, o sea, de cómo observamos, cómo miramos. Una de ellas era que él decía que el aire era de color azul. Y entonces, mientras más aire hubiera entre nosotros y un objeto que observamos, ese objeto se iba a ver más azul. De esa manera explicaba él por qué los objetos en la lejanía se veían más claros que los que estaban más cerca. Y en la medida que se iban acercando, se iban haciendo más firme el color. Entonces, esa es una manera de explicarlo. No es así, ¿verdad? No, lo que sucede es que el aire es transparente, pero con el aire tenemos también otros químicos, otros elementos de la que hacen que la luz se refleje de manera diferente. Y eso es lo que nos permite dar la lejanía. Pero en esta época esa era una explicación aceptable. Ahí tenemos pues un paisaje de profundidad bastante grande, una ciudad. Y tenemos bien. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Hola, Ahí. Ali. Hola, hola. Fíjense que me sacó de la otra cuenta, entonces estoy por acá. No sé si alguien había levantado la mano, me pareció. Permítanme. Tengo que... Bueno, la cámara no la puedo encender acá porque si la enciendo, pues no se ve nada. Ahí estoy. Pero ahí estoy, aquí estoy. Puedo utilizar esta de momento en lo que vuelvo a la otra. No sé quién tiene levantada la mano, si me ayudan por ahí. Diana. Dígame. No, sí, lo que usted preguntaba es que de la nada nos extrañó de que no nos respondiera y se quedó congelada la pantalla. Se fue, dijeron ustedes. Sí, cabrón. Ya, bueno, voy a entrar de nuevo a ver qué pasa, pero de momento me están escuchando en la otra cuenta. Bien, ahorita he vuelto a entrar. Voy a dejar aquí como estoy y luego voy a hacer el cambio de nuevo para el audio, porque el problema es que tengo más cerca el otro micrófono. Pero vamos a avanzar. Bien, no sé si hay algún comentario sobre esta antes de continuar. Bueno, entonces avanzamos. Bien, los rectángulos, que son los que sirven para darle equilibrio a la composición, pueden observar ahí que efectivamente pues en el centro hay un espacio vacío, que igual equivaldría a un rectángulo, ¿verdad? Pero pues son estos dos los que están enmarcando pues los dos personajes que aparecen en escena. La línea de horizonte está ahí efectivamente. Vean que es simbólico porque está a la altura de la cabeza el arcángel, pero está abajo de la cabeza de María. Eso significa que pues nosotros estamos a un nivel más bajo, jerárquicamente hablando también de María. Estamos a la altura del ángel. Quizá un dato antes, fíjense, se me escapó, no sé si fue en este grupo o en el otro que me preguntaron,
en qué momento fue que la Iglesia católica comenzó a ofrecernos una imagen de Jesús, de María, de José, de los apóstoles, así como de ojos claros, rubios, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues desde el gótico al renacimiento, y especialmente el renacimiento a barroco, hubo una pues cantidad de imágenes que se hicieron, iconográficamente hablando, en los que se representaba a esos personajes como europeos. ¿Por qué lo hacían así? Pues para que empatizara más fácil con la gente común de esos lugares. O sea, es decir, que se pareciera a ellos, que se pareciera. Entonces, nosotros, lo que viene a nosotros 400 años después, 300 años después, y que conocemos, que vemos en las imágenes, son gente blanca, de ojos claros y de pelo rizado, rubio, por ejemplo, o castaño, porque en esta época fueron los elementos iconográficos que se establecieron. De ahí en adelante, pues todos los demás pintores siguieron con esa misma idea. Y eso pues se mantiene a la fecha. Pero pues si hablamos de la etnia a la que pertenecían, pues nada que ver con esto. Ellos se veían completamente diferentes, tanto María como Jesús. Vamos a avanzar. Aquí tenemos, como son dos escenas, tenemos dos composiciones en forma de triángulo. Estas son líneas de fuga. ¿Ve? Todas las líneas nos llevan a ese punto en la lejanía, y ahí es donde está ubicado el punto de fuga. Y luego, aquí tenemos la distribución en los cuadrantes. Ahora, aquí es bien complejo poder hablar así como que efectivamente de un solo punto focal, porque el cuadro está dividido visualmente en dos grupos, en dos secciones. Pero como el elemento jerárquico lo tenemos hacia la derecha, entonces debemos de decir que el punto focal está ubicado más o menos por acá. Aquí. Porque es lo más, jerárquicamente, a nivel temático, es lo más importante en la obra. Ahí si veríamos todas las otras líneas, incluyendo punto de fuga. Bien. Ese es todo un esquema de construcción. Entonces, las obras así tienen que valorarse cuando nos dice, mira, háganme una lectura visual de la obra. Pues entonces ustedes parten no solamente de la descripción iconográfica, iconológica, sino también de la parte estructural de la composición. Bien, aquí tenemos otra imagen. Déjenme ver si ya estoy estable en la otra. Voy a cerrar el micrófono por acá. Bien, ¿me escuchan por aquí? Sí, se escucha. Sí, Lick. Ya se ve también. Sí, bien. Bueno, esa es otra obra de color de sus vestimentas. He visto que sea, ver. El color de sus vestimentas, dice, he visto que se ha venido repitiendo hasta la actualidad, es a partir de la época que cambió porque se le caracterizó con esos colores. ¿Tiene algún simbolismo? Diana me acaba de dar bastante. Bien, vamos a comenzar. Es a partir de esta época que el cambio, no, hay cambios en cada periodo. Cada periodo aporta algo nuevo, entonces prácticamente está cambiando según va avanzando el tiempo. Quizás sería hasta finalizar el barroco que logra como estabilizarse la iconografía, y como aparecen dogmas alrededor de algunas imágenes, pues entonces se deja de esa manera, ya no hay más cambios. Por ejemplo, la Virgen de Concepción, difícilmente se le cambian los colores de la vestimenta en la actualidad, o algunas otras advocaciones que aparecen más recientemente. Pero debemos entender en la segunda pregunta que dice, ¿por qué se le caracterizó con esos colores? Es que son colores de la realeza. Y entonces desde el románico y luego gótico, que es donde se afianzan mucho más las pinturas de esos personajes, entonces se imitan los colores de la realeza porque se les presentan como reyes.
a Jesús, a María, a Dios Padre y a los apóstoles también. Entonces los colores son rojos, púrpuras, verdes, tonos satinados, perdón, con mucha decoración también, como bordados. Entonces es por eso, porque son colores de la realeza. Y por último, si tiene algún simbolismo, pues eso, el ser una manera de decir que ellos son reyes, que gobiernan, aunque sean en el campo espiritual. Por ahí, pues si estamos bien, Diana, si no, pues seguimos. Sí, bueno, gracias. Bien, esta obra fue un encargo de Leonardo que le hicieron, y él pues como todo buen artista, a la hora que le hacen una encomienda, pues la realizó, pero no la hizo con la premura que debería, sino que tardó un poco. Entonces, cuando la obra estuvo terminada, recibió un poco de crítica, porque una de las cosas que se observaban o le observaron de la obra es que, bueno, aquí viendo a detalle, cuál de los niños es Juan y cuál es Jesús. Bueno, aquí quizás les comento antes que otra cosa pase. Vean, según la tradición y según algunos relatos de los evangelios y apócrifos, no en los canónicos, porque en los canónicos no están. Los canónicos solo nos dicen que Jesús, María y José se fueron huyendo a Egipto. Cuando nos damos cuenta de ellos, los están presentando en el templo. Luego, pues, hay un periodo que no lo conocemos, bueno, está predicando, lo presentan, y luego hay otra brecha grande y está predicando cuando se pierde, y luego hasta que va a ser bautizado. Entonces hay brechas que no están en los evangelios canónicos. Eso está complementado con relatos, canciones, poemas, oraciones, y pues mucho más allá que no es bíblico. Entonces esta es una obra que no es bíblica y representa, el caso es el momento en el que María se detiene como un abrigo rocoso, una pequeña cueva, se detienen a descansar en lo que José va pues a conseguir algo para el alimento y la fogata. Entonces se encuentran ahí a Juan el Bautista. Juan es un nazareo, ¿verdad? Él es un ermitaño, es una persona que se dedicó a hacer, ¿cómo se dice? Meditación, pero ya en etapa adulta. Sin embargo, acá lo representan como un niño. Es como que lo encontraron en la cueva, que ahí estaba él haciendo pues oración. Y un arcángel que aparece ahí, en este caso, buscando información de él he encontrado que es Uriel, pero algunos otros dicen Gabriel. Realmente no tengo la certeza cuál de los dos es. Eso les digo, porque ustedes pueden averiguarlo por ahí, pues estaría bien. Pero digamos que es Uriel, el arcángel Uriel. Él entonces lo está mostrando, está haciendo partícipe de la escena, pero en cuanto a los niños, la gente que había pedido el cuadro decía, bueno, pero o sea, ¿cuál es Jesús? Y ahí les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos niños, según su criterio, es Jesús? ¿Y cuál es Juan? ¿Sí, Samuel? Luego tenemos Kevin. Bueno, según lo que usted ya ha mencionado en el pasado, yo diría que en este caso el niño que está cerca del Samuel. ángel, ¿mande? Es Jesús, ¿verdad? Ahora sí. Yo diría ¿Sí? que este es Jesús, el que está junto al ángel por la mano, ¿verdad? Que está en la posición de bendición. Este. Sí, ese. Muy bien, gracias. Kevin. Sí, quizás al igual que a mi compañero opino que ese bebé es Jesús por el signo de bendición, y veo también, no sé, ¿verdad? Pero veo como que el otro niño está arrodillado y representando, ¿verdad? Puede ser que pues está ante el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Salvador, entonces hace referencia quizás a eso. Muy bien, pero se decía, pero ¿quién es el de la derecha? Dice Leslie también. Sí, Leslie. eso. Muy bien. Pero, ¿y por qué María está tocando al otro? Porque eso es también María no se aleja del niño en las representaciones. ¿Sí, Samuel? Sí, bueno, más que María, yo también estaba notando que el ángel señala al otro niño, digamos, eso creo que ya genera un poco más de dudas en este caso, ¿verdad? Que el ángel está señalando al otro niño. Pues la verdad es que sí se vuelve un poco complicado ver quién es quién, porque por la mano
yo diría que es porque no creo que, digamos, Juan esté bendiciendo a Jesús. Y por otro lado, este niño encaja, digamos, con que puede ser Juan porque está arrodillado, como ya decía el compañero, pero lo que usted menciona de que María tiene a este niño, más el hecho de que el ángel lo está señalando, creo que sí lo vuelve bastante complicado, digamos, de saber quién es quién. Pues bien, gracias. Tengo que ver, Harold. Yo opino de que Jesús sería en este caso el niño de la izquierda, porque viendo mejor la pintura, el ángel, el otro niño y la mujer que seguramente es María, lo están volteando a ver. Y también el otro niño que está haciendo el signo de bendición sería Juan, opino yo, porque si lo están bautizando, tiene sentido de que él haga ese signo mientras que Jesús esté como orando, ya que estaría como ya entrando bastante a la comunidad cristiana. Aparte de que, la otra mujer está vestida de lo que parece un azul bastante oscuro, el color que se le suele asociar a María, aparte de que lo está tocando en el hombro como manteniéndose bastante cerca de él. Y la otra mano está señalando también. Y bueno, Sí, este es un ángel, un arcángel, está en las alas. sí, eso también que estaba pensando porque yo creí que al ver primero la imagen, bueno, la pintura, creí que eran dos mujeres, pero cuando dijo de que era un arcángel, poco a poco comencé a ver las alas que tenía el otro. Okay. Bueno, muy bien. Samuel. Aunque otra cosa tal vez podría ser que, bueno, no conozco el pasaje, pero pudiera ser que tal vez el ángel y María están más bien presentándole a Juan a Jesús, por así decirlo, y que Jesús sí sea el niño de la derecha, porque, digamos, esta parte de que el ángel como que lo está protegiendo, digamos, como que lo tiene ahí cerca. Y en este caso, digamos, en un pasaje parece que se menciona que los ángeles protegieron a Jesús después de su tentación, así que, digamos, no sé, esto es más como algo, ¿verdad? Ahí tratando de pensar, pudiera ser que más bien tal vez lo que están es presentándole a Juan a Jesús y que Jesús en respuesta lo bendice, ¿verdad? Se pudiera ser porque sí me parece, porque sí pienso que el de la derecha pienso que tiene que ser Jesús en este caso. Está bien, mantenés entonces que el de la derecha es Jesús, a pesar de todos los otros, pero, ¿verdad? Pueden haber. Sí, pienso que debe haber alguna manera para que sea Jesús, algo así. Muy bien, gracias. Diana Mireya. Sí, solamente, sí, compartiendo bastante la opinión de Samuel. También opinaría lo mismo porque, bueno, en el lado izquierdo podemos ver a un niño que está arrodillado y que está en una posición de orante. Y el otro niño que está a la derecha está en una posición de bendición. Y en su mayoría, ante las pinturas que usted nos ha enseñado, la pose de bendición se nos ha presentado que lo puede ser Cristo o también la Virgen María, tengo entendido. Y también pues no me parecería, bueno, más que nada en esta época donde la iglesia era un poco estricta, que al otro niño se le consideraba Jesús porque está de rodillas. Yo siento que más bien en este caso, si lo tomamos desde un punto de vista estricto, sería Juan quien debería estar arrodillado ante Jesús. Muy bien, gracias. Bien el análisis. Samuel, veo la mano levantada, ¿no? Sí, solo digamos quizá tal vez agregando también está digamos que, bueno, la mano que María tiene sobre el niño tampoco se ve así que se diga muy cariñosa, ¿va? Me refiero, no necesariamente tiene que tal vez indicar relación, aparte que con la otra mano como que también digamos se dirige al otro niño, así que pienso que no necesariamente tiene que implicar que como tiene la mano sobre el otro niño, sea Jesús, no sé, eso tal vez solo agregando, ¿verdad? De que aparte que el ángel parece como que en sí está viendo al niño, por así decirlo, al niño que tiene a la par, no al otro. Así que eso siento que encaja con lo que decía, que más parece que lo está presentando y que Jesús responde bendiciéndolo. Muy bien, gracias. Okay, es arcángel, ese es un arcángel, y nos está observando a nosotros, nos está metiendo en la obra a nosotros, a los espectadores.
Bien, pues lo que deriva de lo que ustedes han dicho es lo mismo que seguro les pasó a los que encargaron esto, a los monjes o sacerdotes que encargaron esta obra. No les pareció porque es confuso. Es confuso, o sea, primero por la cercanía a María. Normalmente la cercanía, pues, es Jesús. Sin embargo, está bendiciendo. Pero entonces, ¿por qué no está junto a María? Porque no era el rey Juan acá y Jesús allá, porque María lo está tocando. El gesto de María es de bendecir, está bendiciendo. Y el arcángel le está señalando. Entonces, hay un juego de manos bien interesante acá. ¿Vean? Eso es recibir una bendición. Orar también, ese signo. Este es bendecir. Entonces, aquí vamos a la jerarquía. Ven cómo la parte iconográfica y la iconológica nos ayudan bastante a darle vuelta a las cosas, ¿verdad? No es solo una pintura, como a veces muchos piensan de esto. Ah, qué bonito está ahí María. No, hay cosas ahí interesantes que nos ayudan a entenderlo. Ahora bien, les voy a mostrar un dato más acá, porque pues Leonardo tenía una especial afición hacia el culto a Juan el Bautista. Entonces, aquí hay códigos en algunas de las obras de él que se refieren justamente ¿cómo se llama esto? A Juan. Vean la mirada de ella, nos está observando a nosotros, no está mirando al niño. Este niño, este está viendo al otro, este está viendo a este, María está viendo a este. Y el arcángel nos mira a nosotros. Luego el juego de la mano, el manto y la otra mano acá. Si les doy, ¿qué le pasó a Juan el Bautista al final de sus días? ¿Cómo fue martirizado? ¿Samuel? Y él fue decapitado por orden del rey Herodes, ¿verdad? Para cumplir una de las promesas que él había hecho a su hijastra. Salomé, ¿verdad? La hijastra. Sí, sí. La Salomé. Muy bien, entonces le cortaron la cabeza. Ese es el martirio de él. Entonces hay una cabeza ahí, la que tiene María, y el arcángel está haciendo el gesto de muerte, o sea, de cortar la cabeza. Esas son de las cosas que nos gustaron de la obra. Es como, no sé si ahora lo ven, porque aquí es como la forma, ¿verdad? Pero si yo se las desaparezco, no sé si ahora lo ven. Porque pareciera que no sé, ¿verdad? Ahí. Bien, el caso es que, pues el niño, ya saliendo de dudas de eso, pues el niño Jesús es efectivamente. Él es el que está bendiciendo. Y este es Juan. Juan tiene una veladura alrededor del cuerpo que muestra una pequeña, digamos, como una tela suave que envuelve el cuerpo. Porque Juan, en la iconografía de él es una persona que vive en el desierto, entonces no tiene un cuidado de su ropa, no tiene ropas ricas, sino que son ropas pobres. De hecho, mucha de la iconografía de él solamente son pieles puestas encima del cuerpo y harapos, prácticamente ropa rota. Entonces tiene una veladura que muestra una tela acá, pero esa no se nota a la primera, hay que acercarse para verlo. Se supone que acá lo que sucede es que María, nota que Jesús está, bueno, que Juan está ahí más bien, y se lo presenta, o sea, los presenta mutuamente. Y por eso el arcángel señala a Juan y María señala quién es el importante. Pero mientras lo hace, el juego de estas dos manos nos está diciendo quién es Juan. Esa es la cabeza decapitada y nos está diciendo que es este. O sea, vean cómo juega con nuestra mente, cómo juega con nosotros Leonardo en la obra. Pero pues mucha gente no estaba preparado para esos códigos. O sea, el ser artista en esta época es meter mucho de lo que está en sus cabezas, de los artistas en la obra, pero la iglesia no necesariamente acepta todo eso. Es que, ¿qué pasó? Pues le dijeron, no, tata, vamos a querer otro, ese no nos gusta. Y entonces Leonardo pues se vio obligado a hacer otro cuadro. Bueno, antes de ver el otro cuadro, vamos a ver esto, es la distribución compositiva. Me emocioné con la iconografía e iconología, se me olvidaba la estructura compositiva. Tenemos ahí todos los elementos que hemos estado viendo. Punto focal, hay un punto de fuga, por cierto, allá. Ahí
parte de la estructura de la caverna nos genera ángulos. Entonces esos ángulos nos llevan hacia un punto. Ajá. De esto les diré que hay leyendas de esta obra. Dicen que pues señala el lugar donde estaba escondida el Arca de la Alianza o el Santo Grial y cosas por el estilo. Pues hay mucho que se dijo de estas obras con el paso del tiempo, no necesariamente de la época de Leonardo, todo eso que se dice. Bueno, y ahí tenemos la distribución en los cuadrantes. Ahí están. Si notan cómo se la correspondencia de lateral de las imágenes, esto que pesa visualmente, el punto focal está, vean, justamente a este lado, y si lo pusiéramos aquí, pues tiene bastante de inclinación hacia el lado derecho. Es porque a ese lado está lo más importante, que es Jesús. Y ese lado se compensa con esta zona de acá. Igual, esto donde aparece Juan se compensa con esta otra de acá. Entonces, bueno, ¿qué le dijeron? No, eso no nos gusta, queremos otro. Entonces Leonardo pues se vio en la necesidad de hacer otro más. Y ese es este, los colores son diferentes. La suavidad del primero, donde aparecían los trazos más difuminados, desaparecen y se vuelve más marcada la imagen. Entonces, aquí encontramos ya más claridad iconográfica en la imagen. ¿Cuál está? Bueno, María sigue sosteniendo el brazo sobre Juan, pero ahora Juan ya tiene más visible ese trapo o que sería como manta con el que está envuelto su cuerpo, que muestra la precariedad de la vestimenta de él. El caso de Jesús aparece desnudo, sigue en actitud de bendecir. Ahora Juan tiene uno de los signos iconográficos que se asocian a él, que es esta cruz. Esta cruz aparece como un báculo, como un bastón para Juan. Y el ángel ya no lo señala, entonces ya no hay duda de que este es Jesús, porque aparte María lo sigue señalando, sigue diciendo que es él, pero los presenta, les dice como Juan, aquí está Jesús, Jesús, aquí está Juan. ¿Por qué? Porque no, se supone que no se conocían. Recién había nacido Jesús y se lo llevaron a Egipto, y allá no recuerdo la ciudad donde vivía Isabel y Zacarías, son los padres de Juan. Pues ahí nació Juan. Juan es meses mayor que Jesús. Entonces es como que los presenta. María lo que está haciendo realmente en la obra es presentando. Juan, aquí está Jesús, Jesús, aquí está Juan. Iconográficamente, pues nos debe decir eso también la obra. Entonces para Leonardo esto pues fue una rectificación del primer cuadro. Ahí están los elementos y pues lo que ya conocen. La línea de horizonte, composición clásica. El bloque de superior está dedicado, o el rectángulo superior está dedicado para el paisaje. El inferior quedaría para las formas principales. El punto focal sigue estando en el mismo lugar. Y hay líneas también de fuga que nos marcan al mismo lugar. Ahí es el punto de fuga. Luego, pues, el desarrollo compositivo en cuadrantes sigue siendo igual. Acá. Entonces, ven que tuvo que cambiarlo para que a la gente le fuera más digerible la obra. No solo en la actualidad, pues hay gente delicada con esas cosas, ¿verdad? Todos esos pintores se tuvieron que enfrentar en muchas ocasiones con gente que tenía poca tolerancia a su manera de ver las cosas. Lo mismo le pasó a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en el mural o en el fresco del fondo, o en el que está en la bóveda, y así en otros artistas también. Vamos a avanzar. Ahí tenemos las dos Virgen de las Rocas, son dos cuadros diferentes. Hay más o menos 10 años de diferencia entre una y otra. Imagínense, les dice, mire, pero me urge. Vaya, les haber dicho Leonardo, ya ahorita lo hago. Y seguramente se puede hacer otras cosas menos el cuadro. Entonces 10 años después lo estaba está fichado, que al menos pues ya no lo siguió trabajando, no después ya lo terminó, porque Leonardo pues dejaba mucho encaminado. Vamos a ver, pero esas son cosas mías, pero no me hagan caso, no lo van a poner en el examen. Bien, esa es otra obra de la que me mencionaban. Opino lo mismo, dice Diana. Se miraba mejor el otro, dice Samuel. Pues, fíjense que yo opino lo mismo. Me gusta más el primero. Pero es como cuestión de gusto, ¿verdad? Los monjes o sacerdotes no les gustó
el primero, pero a mí me parece mucho mejor, aún hasta los colores tenues, más suaves, más fríos, me gustan mucho. Digo, no tan fríos, esos son muy fríos, a pesar que mi paleta preferida es la paleta fría en cuanto a colores, pero este que tiene ese aire cálido me parece muy interesante, hay como un poco de misterio ahí con la obra. Pero bien, vamos a ver otra que tiene también algo que decirnos. Esta es la última cena y pues temáticamente representa el último momento en el que Jesús comparte con sus apóstoles el pan, o sea, el compartir el pan y el vino. Revista mucha importancia porque según la tradición, en el caso del cristianismo católico, que acuérdense, es el que produce estas imágenes, no es el protestante, sino que es el católico, pues en ese momento se instaura no sé si es la palabra que sería como más apropiada, pero digamos que se instituye, esa es la palabra, el sacerdocio. Y se inicia pues la tradición de compartir el pan en las formas o en las especies del pan y el vino. ¿Qué es lo que se comparte? Bueno, se moja el pan en el vino y eso es lo que se come. Acuérdense que el vino no es aquí que iban a beber porque ya no van a volver a ver, sino que el vino es parte de la dieta de esa generación. Bien, ¿qué decirles de esto? Leonardo era un científico prácticamente con todo lo que hacía. Entonces experimentaba bastante técnicas de pintar. Bueno, a esta le voy a poner tal cosa, a este le voy a poner menos, a este le voy a poner más y así, a ver cuál le funcionaba mejor. Y entonces resulta que cuando la obra, bueno, primero que terminó un montón de tiempo y hubieron reclamos de los dueños acerca de que, por qué no terminaba nunca. Y lo segundo es que una vez terminado, se comenzó a deteriorar. O sea, se comenzó a caer la pintura, a decolorar y pues no fue, digamos, un éxito técnico lo que él realizó con la obra. Y fue hasta hace más o menos unos 25 años quizás, si no es que más, que se hizo la última restauración en la que se le dio un poco más de firmeza al pigmento sobre la superficie, pero pues ya la mayor parte del pigmento se había caído. Ya luego les muestro unas imágenes para que vean cómo se ve la textura en color. Hay algunas de estas que ustedes pueden encontrar en internet donde aparecen los colores como bien nítidos, bien pintados, pero eso no es una copia del original, son versiones más contemporáneas del mismo tema. Y otra cosa, pues a alguien se le ocurrió en algún momento que pues necesitaba pasar al salón que estaba al otro lado y entonces abrió una puerta aquí también. Entonces, o sea, la obra no es que haya sido como muy valorada a lo largo del tiempo. Acuérdense que el valor que le damos a Leonardo da Vinci es como más contemporáneo, es más de la época moderna para acá, pero en esta época pues era un pintor igual que tantos. Bueno, muy importante, sí, ¿verdad? Pero hay muchos más pintores, bueno, muchos pintores importantes. El valor de él se lo hemos dado nosotros luego de revisar toda la historia de vida de él y la producción artística. Vamos a ver un poco de detalle. Bien, aquí, bueno, si tienen en la computadora, pues a lo mejor se alcanza a ver ahí el deterioro de la pintura. Hay tonos como manchitas, como si estuviera pixeleado, se ve. Si lo vemos más de cerca, por ejemplo acá esto es rosado, pero es un rosado más fuerte. Lo que vemos ahí es como la mancha que quedó sobre la superficie del color original, porque el color original se cayó, se deterioró. Y bueno, ¿qué se muestra acá? ¿Qué es temáticamente lo que se muestra en esta obra? Pues es el momento en el que Jesús dice, uno de ustedes, esta noche uno de ustedes va a traicionar. Y entonces comienzan todos, ¿quién? ¿Quién? Digan quién, soy yo, seré yo, seré yo, y es lo que están diciendo acá, vean, seré yo. Y el otro dice, pero ¿cómo? Explícame, le dicen Por cierto que este signo es el signo de Juan, la mano apuntando hacia arriba. Es el signo de Juan, acá. Este otro sorprendido. Y vean que también, como esto tiene que ver con composición, y la composición en esta época tiene que ver con números también, las figuras están asociadas por numerología. Y dentro de la numerología católica, el 3 es un número muy importante, es la Trinidad Santa. Entonces los apóstoles, que son 12, están divididos en grupos de 3. 3, 3,
3 y 3. ¿Ya habían fijado? Y Jesús en el centro. Entonces tenemos, digamos, 6 figuras a cada lado. Y pues lo otro, Jesús es básicamente, hablando de composición, es el centro de todo. En él se enfoca pues el observador, y todo lo demás es como una onda que va hacia afuera, ¿verdad? En la que la reacción de los apóstoles a lo que él acaba de decir. Estos cuestionándose entre ellos, este otro diciendo, ¿seré yo, Señor? Este otro amenazante, el otro gira la cabeza como negando lo que se acaba de decir, y estos igual sorprendidos, las manos puestas hacia adelante, pues es un signo de sorpresa, quizás señalándoles una de las imágenes importantes acá, es esta triada que vemos aquí, esos 3 personajes. Aquí tenemos, según la tradición, serían Judas, el que lo va a traicionar acá, tiene una bolsa de dinero aquí, ya le voy a mostrar un detalle acá. Este sería Juan el Evangelista, y este es Pedro. ¿Por qué es Pedro? Porque cerca de él hay un cuchillo que de hecho sale atrás de la figura de Judas, hay un cuchillo ahí. Pedro, pues ustedes leen la Biblia de nuevo, leen los evangelios, van a ver que Pedro es de armas tomar. Pedro es así un poco mecha corta, se enoja bien rápido, pero es que le pega el sablazo en la oreja al otro personaje cuando se da el prendimiento. Entonces eso en él, según eso ya le estoy hablando de leyendas. ¿Se acuerdan la leyenda en la que se decía que María de Magdalo había tenido una hija con Jesús y que habían se han ido a refugiar en la región de Francia? Y por eso en Francia pues hay mucho culto a María Magdalena, y aparte de eso los reyes merovingios decían que descendían de línea directa de Sara, de Sara, que era la hija de Jesús y de María Magdalena. Entonces, eso está presente en diferentes etapas del desarrollo de la historia, ese mito. Entonces Leonardo lo retoma. Y eso es lo que se observa acá. Porque cuando observamos despacio, bueno, quizás antes, hablando de mostrar la imagen, en toda la mesa no hay copas, no hay ni una copa. Hay vasos, hay recipientes en los que había vino, y hay platos. Hay pan, hogazas de pan en diferentes lugares. Aquí, si lo vemos a detalle por acá, vamos a ver platos, vasos, pero no hay copa. Cuando se dice que alzó la copa y dijo, esta es mi sangre. Entonces, no hay copa, no hay tal santo grial acá, que sería la copa en la que Cristo hizo la última bendición del vino, al menos en este momento. ¿Qué más? Bueno, miren, aquí se ve lo de la pintura. Ven cómo se ha descascarado. Ya han visto ustedes cuando eso sucede en un mural que alguien pinta, ¿verdad? Hay humedad en la parte de atrás de la pintura y pues se cae la mayor parte del pigmento. Pues eso es lo que sucedió acá. Ahí está consolidado en la actualidad, pero pues no pueden repintarlo, no pueden volverlo a poner como estaba, porque pues es un daño al patrimonio. Entonces lo más que veremos arreglado esto es esto. Y lo demás digitalmente, ¿verdad? Digitalmente sí se puede, y esa es una de las ventajas en la actualidad de la tecnología. Bien, vamos a mostrarles, aquí están, esta triada de acá. Bien, les decía, Judas, ahí tienen la bolsa del dinero. Bueno, aparte de eso, hay algo, bueno, Judas sin entrar en polémica, ¿Judas sería bueno o sería malo? ¿Qué creen, qué piensan de Judas? ¿Qué opinan? ¿Judas bueno o malo? En Semana Santa lo queman, pero ¿qué será? ¿Sería bueno o sería malo? Natalie. Yo, la verdad, nunca he considerado a Judas como un personaje bueno o malo, sino como necesario, porque más allá de que ¿verdad? Lo funen y lo quemen diciendo de que tuvo que sacrificar a Jesús, fue algo que él mismo eligió, porque dijo que besaría a aquel que lo iba a sacrificar, ¿verdad? Entonces fue algo que tuvo que hacer, no algo que hizo por elección, digamos, aunque sí siempre se le juzga como materialista o que le gustaba el dinero,
pero a mí me parece un mal necesario. Muy bien, ahí tenemos una manera de decirlo, un mal necesario. De hecho, lo que dice Jesús es, cuando le preguntan, bueno, ¿y quién? ¿Qué es lo que están preguntando todos? Dice, aquel que moja conmigo el pan. ¿Sí, Daniel? Pues yo pienso que es un personaje complicado en el sentido que normalmente digamos que hay dos perspectivas de Judas. Algunos como yo decía la compañera, lo ven como alguien totalmente malo y otros lo justifican y defienden de muchas formas. Y la verdad es que no se sabe exactamente qué es lo que lo motiva a traicionar a Jesús. Hay quienes piensan, creo que esto es algo un poco famoso, un pensamiento. El punto es que es un pensamiento que existe. Hay quienes dicen que Judas traicionó a Jesús para, ¿cómo se dice esto? Que Jesús actuara. Es decir, que como él tenía la confianza en que Jesús era el Mesías, pero en el contexto de esa época, Mesías, la gente lo entendía como un libertador, que los iba a liberar del Imperio Romano. Entonces, según este pensamiento, al ver que Jesús, digamos, no iba en esa sintonía, Judas pensó que si Jesús se encontraba en una circunstancia en la que tuviera que defenderse o tuviera que actuar, entonces iba a empezar, por así decirlo, a hacer lo que él esperaba. Y según este pensamiento, por eso es que lo traiciona. Pero, como le digo, no es algo 100% claro. Eso solo es una teoría, un pensamiento. Pero independientemente de cuál sea el caso, el trato en el que al menos en la Biblia se le da es que él actuó mal. Es decir, incluso Jesús, que sabe que Judas tiene que cumplir ese papel, Jesús mismo dice que hubiera sido mejor para el que lo traicione no haber nacido. Porque lo que va a hacer es algo malo y algo condenable, y de hecho que va a tener su castigo según Jesús. Por eso él dice eso, que hubiera sido mejor que no naciera. Eso es lo que yo pienso. Ahora, en cuanto a lo del dinero, que creo que mencionaba la compañera, ese dato es muy interesante, licenciado, porque si se lee, creo que es en el Evangelio de Juan, se dice que Judas era el que cuidaba el dinero, es decir, era como el tesorero del grupo. Así que al contrario, Judas al principio podríamos decir que es alguien confiable, porque el dinero se le encarga a la gente en la que uno confía. Así que podríamos decir Judas fue alguien que se fue, podríamos decir así, corrompiendo de a poco en poco, porque también se dice que él era ladrón. Así que podríamos decir que se fue corrompiendo al tener dinero en sus manos. Por eso le digo, es un personaje interesante y complejo, que si bien no está del todo claro qué es lo que lo motivó a actuar, por así decirlo, sí es algo que se puede decir que fue malo y que actuó mal, pero que podemos llevar con esos pequeños datos la secuencia de cómo se corrompió, por así decirlo, de cómo empezó de ser alguien, digamos, honesto, a irse de poco en poco corrompiendo, por así decirlo, en cuanto a su codicia y podríamos decir tal vez sus expectativas frustradas sobre el Mesías. Muy bien, gracias. Quizás voy a así rapidito sobre eso de la idea del Mesías que tenían en Jerusalén. De hecho, sí, querían que él fuera el que libertara al pueblo de la opresión de Roma. O sea, eso es lo que querían. Y por eso cuando ven que no lo hace, o sea, y tratan, de hecho, dice tentarlo, dice en el texto bíblico, en diferentes evangelios, en versiones, las diferentes versiones, porque pues ellos lo que querían era guerra, que querían guerra contra Roma. Y hay un grupo que se llama los celotas, esos eran los que hacían revuelta. O sea, en los 33 años de vida pública de Jesús hubieron no menos de 5 revueltas en contra de Jerusalén. O sea, eso yo sé que no está en la Biblia, ¿verdad? Pero históricamente sí está registrado. Jerusalén era problemática para el Imperio Romano y por eso fue que en el año 72, creo, 73 por ahí, de nuestra era, o sea, unos 40 años después de los eventos del Gólgota, de la crucifixión, pues Roma va y aplasta Jerusalén. Y la última, creo que es, ¿cómo se llama este lugar? Se llama Mesena, no, tiene un nombre parecido así, es el último lugar en donde se refugiaron, pues, los que estaban sosteniendo esa resistencia en contra de Roma. Era una zona alta, una meseta, y desde ahí pues hicieron la última resistencia para sostener pues esa lucha contra Roma. Pero eso es lo que querían de Jesús, pero Jesús dice, no, mire, yo vengo aquí a otra cosa, los planes de mi padre son otros. Entonces por eso es que hay mucho conflicto con él. Por eso es que ellos no dicen, buscaban tentarlo, decían, y le dicen, y ponerlo en conflicto con Roma para ver si así arrancaba la chispa, ¿verdad? ¿Y de quién es esta moneda? Dice él. Pues dice, ¿es lícito darle la moneda al César? ¿Pagarle tributo? ¿De quién es la moneda que está ahí?
del César, pues del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, él simplemente no se metió en problemas, digámoslo así, y marcó exactamente esa diferencia. Eso es lo del conflicto con lo que decía el compañero. Pues bien, se asocia ¿cómo se llama este? A Judas y a Pedro también con ese bando de personas. Eso es lo que ellos como que dejaron eso y lo siguieron a él. Bien, vamos a dejar a Judas por ahí un rato, que les queda por ahí la espinita a ver si es que era bueno o era malo. Vamos a ver esos dos personajes de acá. Pedro, y será Juan tiene cara de Juan. Tomando en cuenta, vamos a ver, acá les voy a mostrar. Vean los rostros de todos los hombres. ¿Será Juan? Podemos estar equivocados todo ese tiempo. Bueno, en el chat antes, sobre el papel de Judas, decía Lisandro que cumplió el papel que debía hacer. Rafael dice, es una persona fácil de influenciar, tal vez, dice, como una manera de por qué fue que él lo hizo. Y Ana dice, pida lo mismo, dice 50-50, ya que el mismo Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hay una teoría, por cierto, que dicen que Jesús es el que provoca eso, porque era parte de lo que se tenía que cumplir. Pero bien, vamos a dejar eso de ladito, vamos a avanzar con esto. ¿Será Juan? Parece Juan. ¿Se ve como Juan? ¿O será una Mariam? ¿Sí, Daniel? Licenciado, eso tiene que ver, ¿verdad?, con la teoría de los merovingios, ¿verdad?, sobre el romance de Jesús con María Magdalena, ¿verdad? La leyenda, correcto. Sí, gracias, Daniel. Justamente. Y les aclaro acá, eso no es ni bíblico, ni tanto canónico, ni apócrifo. O sea, eso no está en ninguno de los evangelios, ni los oficiales, ni los no oficiales. Es una leyenda. Y esa leyenda fue popularizada en la época de los merovingios, porque era una manera para ellos de justificar el poder que tenían. Es decir, que descendían en línea directa de la sangre real, el sangrial o el santo grial. En este caso, según esa leyenda, el santo grial no es una copa, es una mujer, donde se depositó la sangre, es decir, la semilla de Jesús. Y eso fue lo que dio como origen pues, a la línea directa de sangre importante. Pero eso les aclaro, eso es una leyenda de la época medieval, pero que para esta época no era desconocida. Entonces muchos pintores tienen, tal vez no en las obras que les voy a mostrar, pero en otras obras también tienen sus opiniones acerca de esas leyendas que circulaban. Entonces, según esta teoría, les voy a decir así, la leyenda de la unión entre Jesús y María Magdalena se materializa también en esta obra, porque este personaje no es un hombre, es una mujer. Acá. Hasta la posición de las manos y vean el signo, el cortar la cabeza. ¿Y por qué? Este es Pedro. Y Pedro también ahí aparece el cuchillo. Pedro es, según, eso sí son evangelios apócrifos, él no estaba de acuerdo en la cercanía de María Magdalena con Jesús. En los apócrifos no dicen que ellos hayan sido pareja, pero dicen que ella lo seguía de cerca y él no estaba de acuerdo. Entonces aquí está materializado también eso. Vean la mano. Acá. Luego, ¿qué más? Quizás una... Bueno, antes de pasar a la parte compositiva, vean el signo femenino en la antigüedad es este. Este es el signo de lo femenino. Y el signo de lo masculino es este. Esto es femenino. Por acá. Y esto es masculino. ¡Ah! ¿Qué pasó? Bueno, voy a poner por acá. Esto es masculino. No sé por qué de repente me lanza una línea hacia allá. Bueno, este es masculino. Ahí disculpen la mala letra. De hecho, en los uniformes militares, ya se han fijado ustedes los signos que tienen en las hombreras. Mientras más de estas líneas tienen, es mayor el rango que tienen.
O sea, esto es masculino y este femenino. ¿Por qué? Porque este es un recipiente. Este es un recipiente. Entonces, ese recipiente está aquí. ¿Ya lo habían visto? Aquí está el recipiente. El símbolo de lo femenino. Y aparte de eso, vean la ropa. Aquí está despintado. Acuérdense que esto se decoloró hasta el recién terminado. Jesús tiene un traje rojo con un manto azul. Y ese personaje tiene un traje azul con un manto rojo. Es decir, están invertidos, mostrando complemento. O sea, está diciendo que están unidos pues, de manera cromática por una relación de contraste. Estos dos. Y esas son de las cosas pues, que van metidas, que no tan fácil se logran captar acá. Entonces, pues ahí está el santorial. Si lo habían buscado algún día, si lo quieren terminar, pues le harían acá, luego le hacen acá y ahí está. Ahí está la copa. Ese sería una copa, un recipiente. Entonces, eso es, voy a borrar esto. Eso sería pues un análisis iconológico alrededor de esto. Bien, ¿qué hablamos de eso? Bueno, hay una composición clásica, sí. De hecho, si estiráramos más el triángulo, lo llevamos hacia las esquinas de la mesa y lo abrimos, pues sigue siendo una composición clásica, en donde siempre Jesús va a ser el centro, porque las figuras están agrupadas, acuérdense, 3, 3, pero eso nos hace un bloque de 6, 6, 6 a la derecha, 6 a la izquierda, y en el centro Jesús, acá. Hasta ahí se dirigen todas las líneas de fuga, mostrándonos pues el punto focal y el punto de fuga en el mismo lugar. Así está hecha compositivamente la obra. Y a nivel de composición, ya si vemos todos los cuadrantes, pues es así. Bien, dejamos a Leonardo ahí tranquilo con la última escena y pasamos a algunos retratos. Esa se conoce como la Dama del Armiño y pues ahí se ve los elementos que ya conocemos. En este caso, la composición clásica, el punto focal y la distribución en los planos. No hay fuga acá porque no hay elementos alrededor que nos puedan decir hacia dónde se dirige la fuga en la composición, pero tenemos una imagen en la que el fondo es oscuro y sería la luz entra desde uno de los laterales. Ahí tenemos. Ahora, si vemos pues el rigor en cuanto a la anatomía, pues Leonardo sabía mucho de anatomía. Sin embargo, en algunas obras siempre vamos a encontrar algunas cosas que nos parecen así un poco exageradas. La mano es demasiado grande para el tamaño de la cara. Entonces significa que aquí no hay proporción. Se equivocó. Pues a lo mejor no es él, fíjense, porque los artistas tenían en sus talleres, tenían oficiales y tenían aprendices. Entonces, si los oficiales eran los que hacían el general la obra y el artista llegaba a hacer los acabados finales, a dar, digamos, ese toque, pues entonces no todas las obras son al 100% de autoría del artista. Eso es una realidad que pasaba en muchos lugares. Escultura, por ejemplo, habían algunos que le llamaban punteros. Estos lo que hacían era medir o sea, sacarle medidas a los bloques de mármol, por ejemplo, y comenzar a darle forma. Y ya cuando tenía la forma y tenía los volúmenes propios para comenzar a dar detalle, entonces era el artista el que llegaba. ¿Por qué no lo hacía todo él? Porque tenía otras obras en las que estaba trabajando. Entonces no significaba que era trampa, es que se veía como parte del proceso. En la actualidad, y eso les hago un paréntesis aquí grande, porque seguro les ha pasado, en la actualidad muchos utilizan proyectores para hacer la imagen, hacer una proyección de la imagen en la pared y luego hacer el dibujo y luego comienzan a pintar. Y eso dice, eso es trampa, no saben dibujar. Pues realmente es parte del proceso. Yo lo veo como parte del proceso. No le digo que nunca lo he hecho, pero tampoco les diré que nunca lo haré, llegando el momento. Realmente es parte del proceso y son las virtudes que tenemos con la tecnología en la actualidad. En aquella época eran los calcos que se hacían. Por ejemplo, se hacía un dibujo sobre papel y luego eso se calcaba en las paredes. Luego de calcarse, y el artista llegaba y comenzaba
a trabajar. Entonces, son parte del proceso. Por eso que muchos, aunque digamos Leonardo era un excelente anatomista y pues, trabaja muy bien la proporción, vamos a encontrar siempre algún que otro elemento que no corresponde a esa perfección que esperaríamos de él. Bien, esta es otra, Santa Ana y el niño. La cámara oscura, dice, se usaba, correcto, Rafael, sí, la cámara oscura en barroco, por ejemplo, en el neoclásico, en el romanticismo, se usaba la cámara oscura para hacerlo. Hay un pintor flamenco que se llama Johannes Vermeer, que utilizaba la cámara oscura para poder saber cómo hacer las obras. Bien, vamos a ver esta que aquí no había todavía cámara oscura, aunque fíjense que Leonardo, pues hay un estudio por ahí de óptica en la que se dice que él trabajó la primera cámara oscura para hacer una impresión de luz de larga exposición de un formato bastante grande. Pero pues bueno, tanto de lo que se dice de él. Bien, esta obra, aquí lo que les quiero mostrar es que cuando a veces nosotros pensamos en que voy a hacer una pintura y yo me voy directo a dibujar sobre el lienzo y pues lo que puse ahí es lo que pinto. Y los artistas lo que hacían era hacer apuntes. Y eso, bueno, en mi caso yo siempre les digo, aun cuando conmigo trabajan, por ejemplo, en la actualidad, en los últimos años trabajan cerámica escultórica, yo les digo, hagan apuntes, dibujen, hagan la mayor cantidad de dibujos que puedan de lo que están, o sea, de la forma que quieren imitar. ¿Y por qué? Porque mientras más lo hacen, más lo conocen. Eso no sé si ya se los habrán dicho sus profesores de las materias prácticas. Pero ¿cuál es la diferencia entre que yo sé dibujar y que no sé dibujar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien tiene idea? ¿No? ¿Sí, Samuel? Bueno, ya que lo mencionas desde ese tipo, desde esa perspectiva, la diferencia puede ser, digamos, en cuestiones de, digamos, ¿cómo decirlo? De acondicionamiento muscular y en el cerebro, ¿verdad? Es decir, que tanto el cerebro como los músculos de la mano en este caso se acostumbran, digamos, o más bien dicho, adquieren el conocimiento y aprenden a llevarlo, la información desde un punto de vista meramente visual a ser capaces de plasmarlo por medio de sus músculos, por medio de la mano en este caso, ¿verdad? Algo así. Muy bien, sí. El acondicionamiento de cómo transmitir lo que percibimos con nuestros sentidos hasta nuestro cerebro. Eso, el arte tiene que ver con percepción. No es esa del todo la respuesta, pero sí tiene que ver con la percepción, con lo que vemos con nuestros sentidos. A más de alguno de ustedes, es seguro que les sucede que perciben un estímulo con más de un sentido. Y eso me refiero, por ejemplo, si yo tomo un dulce me lo pongo de menta y lo pongo en la lengua, pues yo siento la reacción en las papilas gustativas y siento el sabor, ¿verdad? Y luego pues, viene el olor también, que son dos sentidos actuando sobre lo mismo. Si ustedes se presionan la nariz completamente y no dejan que entre aire, entonces van a ver que dejan de sentir sabor, el sabor desaparece. Si ustedes toman limón o algo, se tapan la nariz y luego se lo meten a la boca, no van a sentir sabor, pero cuando se suelten la nariz van a sentirlo, están teniendo una experiencia de dos sentidos al mismo tiempo. Entonces, muchos de los que estamos acá, lo que vemos lo sentimos. ¿Qué significa eso? Que yo veo esta imagen que es bidimensional, pero yo la estoy sintiendo tridimensional. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? A mí no me cuesta hacer escultura, porque yo el volumen lo entiendo súper rápido. Y se fijan, algunos de sus compañeros tienen una habilidad rápida para hacer algo, y otros nos cuesta un poco más. Entonces, eso es uno, con lo que decía el compañero. Pero lo que yo les doy aquí como tips, no les digo como otra cosa, sino como un tips, es que deben de observar la diferencia entre el que dibuja bien y no lo hace y el que dibuja mal, es que no observan. Si ustedes saben observar, saben dibujar. Dice, ¿pero qué tiene que ver? Pues lo que mismo que mencionó el compañero, lo que entra por un sentido y cómo lo materializo. Yo lo digo al revés, lo que entra por la vista, cómo lo materializo con la mano. Entonces, si yo observo, entonces yo sé hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras más lo observo, más lo conozco. Y mientras más lo conozco, más lo entiendo. Y si lo entiendo, lo sé hacer. Pero si yo no entiendo lo que estoy viendo, no lo voy a poder hacer. Entonces yo mando a mis estudiantes de ya de quinto año en cerámica que vayan a dibujar.
porque si no dibujan lo que están haciendo, no lo conocen, y si no lo conocen, no lo entienden, y si no lo entienden, no van a poder hacerlo, y van a estar, los mando a hacer ojos, boca, nariz, manos, estén dibujando y dibujando, porque tienen que entender. Entonces, ese sería como el tips que les doy. A mí me ha funcionado, y a muchos de los que les recomiendo, pues también les funciona. Y ya saliéndome del ¿cómo se llama? Del tema, esto es casi que un chiste. ¿No les ha pasado a ustedes a inicio de año, principalmente cuando hay algún lugar que dicen, bueno, ya a estas alturas estamos hablando de que ya estamos a mes y medio casi de terminar el año, en cuanto al año lectivo de la universidad, y ustedes ahora le hablan a alguien que cuando iniciaron no le hablaban? ¿Y por qué no me hablabas antes? Es que antes me caías mal. ¿Y ahora por qué te caigo bien? Ah, es que ahora te conozco. Entonces, cuando conocemos a alguien, lo entendemos. Y cuando lo entendemos, ya no nos cae mal. Entonces, eso que nos pasa en relaciones interpersonales, sucede también en el arte. Pruébenlo. Dibujen, 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 observen y van a aprender a conocer lo que están haciendo. Pero si solamente tratan de hacerlo y no lo entienden, pues va a salir mal. Ahí sale mal. Yo he visto gente que me hace, la olla es más grande, la flor es más pequeña, pero en la imagen me hacen la flor grande y la olla pequeña. ¿Pero por qué? Es que así la veo. No, aquí no está así, no es así. Y me insisten en que así es. Y yo, no, no es así. Hay que dibujar la parte, tomar apuntes, hay que verla a diferentes ángulos para conocerla. Porque si no, pues no funciona. Pero bien, cierro ahí el momento de reflexión y vamos con la obra de Leonardo. Y eso, lo que les mencionaba, salía a razón de que Leonardo hacía muchos estudios previos para poder luego materializar la obra. Entonces, ese es un estudio previo de esta obra que se llama Santa Ana, la Virgen y el Niño, y en este aparece Santa Ana acá, que observa a María, y María está observando la relación entre estos dos niños otra vez, Jesús y Juan el Bautista. En este caso, otra vez, vean el signo de la mano, el de bendecir. Y en el caso aquí de Juan, tiene, aunque casi no se percibe, tiene ese traje como un velo en el que está envuelto. Y lo demás, pues, es volumetría, es conocimiento del volumen. Ya en la práctica, la obra, pues, quedó de esta forma. Desaparece la figura de Juan. Ah, por cierto, aquí con Ana, Santa Ana, vean la posición de la mano otra vez, apuntándose arriba. Este es el símbolo del Bautista. Entonces, en esta obra lo estaba incluyendo y estaba incluyendo a Juan. En la siguiente ya no está la mano, ni tampoco está Juan, perdón, no tampoco está Juan. Sin embargo, muchos dicen que Juan sí efectivamente está aquí en la obra porque el niño es Juan y el cordero sería Jesús. Pero la interpretación, digamos, como más acertada, porque lo otro es lo que se cree a partir de esas ideas de la predilección que tenía Da Vinci sobre Juan. Fuera de eso, lo que estamos viendo es que el cordero siempre va a ser iconográficamente un símbolo del martirio. Entonces el niño Jesús está subiéndose está jugando con el cordero, que es símbolo del martirio. Los que lo ven de manera diferente dicen que este niño está tratando de retorcerle el cuello a la oveja. Por eso le ha puesto un pie encima, se está casi que montando, para levantarle el cuello. Vean, tiene de una oreja y le está agarrando la otra. Y María le está haciendo pues el llamado de atención mientras Santa Ana observa. Ahí sería como la lectura de esto. Vamos a avanzar. Composición clásica, punto focal, así como está distribuida la obra en los cuadrantes. Y bueno, la línea de horizonte no se la coloqué acá, pero la línea de horizonte la tenemos a esta altura, aquí. Por eso vemos a María desde arriba, pero vemos a Santa Ana desde frente. Entonces la línea de horizonte está aquí. La Gioconda, ¿qué sabemos de esa obra? Nada. Bueno, avanzamos entonces. De la Gioconda, la Gioconda se le dice porque, pues, se dice, según los registros,
ella era la condesa de Giocondo, era la esposa del conde de Giocondo. Entonces se le decía la Gioconda, o sea, la esposa del Giocondo sería en este caso. Se le conoce también como Mona Lisa. Mona es una contracción de una palabra, es Madonna, y Madonna significa dama, señora. Entonces, la señora de Lisa. Lisa era la ciudad en la que se supone vivía pues esta dama. Entonces, si dicen la Mona Lisa, están diciendo la dama o la señora de Lisa. Eso significa Mona, es Madonna. Luego, ¿qué se dice de ella? Pues hay un montón de cosas, teorías, algunas más reales que otras son como bien fantasiosas, que es una versión femenino de Leonardo, que si se contrapone uno de los dibujos de autorretrato de Leonardo con la imagen, resulta que todos los puntos coinciden, que si los labios pues representan otra parte del cuerpo de uno de los que sería colaboradores de Leonardo, que si ella estaba enferma de algo que se llama hidropía, que es una enfermedad que hace que el cuerpo se inflame y por eso las manos y los labios y ¿qué sería eso? Los párpados están inflamados. ¿Sí, Natalie? También había escuchado una teoría que también tenía que ver con lo que decían que Leonardo era homosexual, de que la Mona Lisa era una versión masculina de su amante de ese tiempo. Muy bien. Bueno, sí, pasa como teoría. Ya les decía acerca de lo de la homosexualidad de Leonardo, ¿verdad? Que no hay manera de comprobarlo y que más bien sí hay registros que lo llevaron a juicio por haber atacado a otro hombre. No él, o sea, un grupo con los que él andaba. Dice aquí, quiero ver, Jocelyn dice, ¿por qué no posee cejas ni pestañas? Bueno, allí puede haber tanto el trabajo técnico de Leonardo, que no la terminó, la otra es que la falta de cejas, bueno, en esta época y pasando al barroco, es una moda en las damas de alta alcurnia, el no llevar cejas y tener una frente bien amplia hacia atrás para colocarse esas tiaras y cosas que se ponen en la cabeza. Entonces, puede ser que sea moda. Digo, no las, puede ser también que no las planteó, porque este cuadro muchos dicen no la terminó. Hay dos cuadros, hay dos versiones de la Gioconda, son muy similares de esta, yo solo les presento esta, que es la que está en el Louvre, y pues efectivamente en esta no tiene cejas. Y las pestañas tampoco son perceptibles, al menos a esta distancia. Quiero ver qué dice Rafael. Yo creo que una vez escuché algo de la boca que cambia el gesto de sus labios dependiendo de la dirección que se vea. Eso tiene que ver con la óptica. Ya vamos a ver un poco sobre eso. Decirles que no es la mejor obra de Leonardo, pero es la que más publicidad tiene. Y bueno, ¿por qué pasó eso? Porque hace alrededor de 100 años se la robaron. Y nadie la conocía, antes de 100 años nadie la conocía, por eso no podemos decir que es la mejor obra de Leonardo, porque se valoraban otras obras de él por sobre cualquier otra. Y ese era un retrato más, como que les muestra la dama del Armiño que les enseñé hace rato. Pero alrededor de 100 años se perdió, durante 2 años, y luego fue encontrada en una bodega ahí cerca del museo, y pues, bueno, hay toda una historia alrededor de eso, no voy a ampliarla, pero si alguien la puede conseguir y la coloca en el grupo de Facebook, pues qué bueno, para que aprendamos también por ahí. Pero decirles que cuando apareció, había mucha información alrededor de ella, o sea, dónde está, quién se la robó, o sea, lo que se leía en los periódicos, en semanarios, en revistas, era, pues todo el mundo hablaba del robo, como hace poco se metieron a robar las joyas de una corona, ¿verdad? O unas coronas de joyas, más bien. Entonces todo el mundo habla de repente del tema. En este caso, eso pues se mantuvo en boca durante mucho tiempo. Cuando apareció, todo el mundo quería ir a ver, o al menos todos los que sabían, querían ir a ver la obra. Y de ahí en adelante, pues el museo dijo, esto huele a billetes. Entonces comenzaron a utilizarlo como un gancho para que se viera. Nosotros lo estamos conociendo, veamos 80, 70, 100 años después, y a nosotros pues lo que estamos consumiendo de información de ella es que es la mejor obra de Leonardo, pero no es así. Hace 100 años, o más de 100 años, nadie la conocía. Siliana.
Sí, yo quería mencionar algo que escuché también, que era acerca de los labios, que Leonardo da Vinci había pasado bastante tiempo perfeccionando los labios porque era, por así decirlo, donde se considera una de las partes de belleza de una mujer, y también que los hombres al ver a una mujer se fijan en sus labios. Bueno, muy bien, gracias. Ahí tenemos un dato. Ya vamos a hablar de los labios. Quiero ver qué dice. Bueno, Rafael dice, yo creo que una vez escuché algo de la boca, ajá, que cambia el gesto de sus labios dependiendo de la dirección. Sí. Rafael dice, exacto, se le robaron y creo que fueron 2 veces. Yo no recuerdo si fue 2 veces, pero de una sí que fue la más sonada. Bien, ya les muestro sobre lo de los labios, porque ya lo mencionaron. Pero vamos a ver acá la parte compositiva. Tenemos composición clásica, punto focal. En cuanto a la línea de horizonte, está quebrada. Hay varias. Es como nosotros lo estamos viendo desde aquí. Pero el horizonte físico, lo que vemos atrás, tiene 2 alturas. Esta y esta. Es probablemente hay otro accidente geográfico ahí al fondo que hace que se vea de esta forma. Pero no coinciden los fondos. Luego la manera como se distribuye, pues lo que nos reafirma es que pues el punto focal está acá. Ahora, lo que menciona de la boca. Aquí el tema es bueno, hay una película que se llama La sonrisa de la Mona Lisa, ¿verdad? La sonrisa ha sido motivo de canciones, películas, poemas, historias, análisis y un largo etcétera, 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 igual que los ojos. Muchos dicen, no, es que los ojos, que uno se mueve alrededor de ella, siempre nos está viendo. Está viendo, de hecho, físicamente al frente, o sea, está viendo hacia cualquiera que se le coloque de frente. Los esfumatos que utilizó para colocar alrededor, tanto de los labios como de los ojos, hacen que se vea como un poco inflamado, le diría. Por eso es que hay unas teorías que dicen que está enfermo. Pero esas sombras o esos brillos hacen que tenga un gesto. Y el gesto es una sonrisa, efectivamente. Pero acá, si lo tienen en una computadora, la imagen, y si no, pues luego van y la buscan despacio. Pero pongan la atención ahora a los ojos. Vean los ojos. Bueno, si pueden acercarse un poquito más, pues acérquense a la pantalla y vean los ojos. Ahora, sus ojos, los de ustedes, están viendo los ojos de ella. Esa es su visión central. Ustedes están viendo la obra con visión central. Yo, por ejemplo, acá en la computadora estoy viendo la cámara, esa es mi visión central. Tengo la pantalla enfrente de proyección y es mi visión central. Pero alrededor yo tengo un contexto. Hay unas mesas, sillas, adornos por ahí. Esa es mi visión periférica. Yo no estoy concentrado en la visión periférica, estoy concentrado en la visión central. Entonces, ustedes al ver los ojos están viendo la visión central. Cuando ustedes observan los ojos, ella está sonriendo. No bajen la vista a los labios, sino mantengan la vista en los ojos. Y noten con su visión periférica la sonrisa. O sea, no la vean, sino que solo traten de percibir un poco más de información. Cuando miran los ojos, ella está sonriendo. Pero ahora sí les digo, bajen la vista a los ojos, ella deja de sonreír. Ya no está sonriendo. Y los ojos tienen una apariencia diferente. Y luego ven ustedes de nuevo los ojos y ella otra vez sonríe. O sea, la curvatura de los labios aparece hacia arriba. Pero cuando miran los labios, la curva ya no es tan pronunciada. A eso, últimamente, les estoy hablando de unos 10, 15 años, le han hecho estudios de óptica y hablan acerca de la sonrisa inalcanzable de la Mona Lisa. Han encontrado no menos de 3 retratos de Leonardo da Vinci en el que se produce el mismo efecto. O sea, no es ni siquiera esta la única en la que aparece, pero sí es la más famosa, entonces por eso es la que más se nota. Entonces eso sucede. Si no lo logran hacer acá ahorita, pues ustedes busquen luego una imagen de ella, vean fijamente los ojos y luego bajen a la vista y verán que la sonrisa baja. Ya no es no sonríe tanto. Es porque lo estamos viendo de manera diferente. Es como si les dijera, miren, van a pintar un rostro. Entonces, cuando ustedes están viendo los ojos, están pintando los labios. Y cuando están pintando los labios, cuando están viendo los labios, están pintando los ojos. Me dicen, mire, pero es que eso es imposible.
pues imposible para nosotros, pero Leonardo yo no sé qué hacía, pero podía hacer cosas que para las personas comunes pues les son muy, muy difíciles. Yo veo sonriendo siempre, dice Samuel. Bueno, quizás hay que verlo un poquito más en la imagen porque sí se produce el efecto. Acá donde tengo el cursor. Ahí hay un cambio, pero eso tiene que ver con la percepción, les repito, de nuestra visión central y la visión periférica. Bueno, vamos a avanzar de la Gioconda. Vamos a, espero si me dan unos minutitos más, hacen falta un par de pinturas todavía. Voy a pasar un poquito rápido con eso porque ya lo han visto. Solamente decirles que, bueno, las composiciones siempre son importantes. En este lo que está bien marcado es el punto de fuga. Tenemos una línea de horizonte que está allí. No está más arriba, pues podría parecer que está más arriba, pero si vemos la pintura a detalle, de cerca, observamos el piso de allá. Si vemos el piso es porque no estamos a ese nivel, estamos un poquito más arriba. Entonces, por eso también observamos una superficie de la plaza bien amplia, igual la escalinata que tiene ahí al fondo. Esas son líneas de fuga que pues, se desprenden de la rotonda. ¿Sí, Samuel? Licenciado, fíjese que yo y mi hermano vamos a dejar la clase en este momento porque vamos a salir, así que digamos aquí nos despediríamos. Va a estar bien, mucho gusto y gracias pues por la participación. Ahí luego terminan de verlo en el aula. Gracias. Bueno, adiós licenciado, adiós compañeros, feliz fin de semana. Gracias igual. Bien, entonces tenemos otras líneas de fuga, miren. Esas son líneas de fuga. Y punto focal acá. El tema es los desposorios de la Virgen. Lo que está mostrando es el matrimonio entre María, que si se fijan es joven, y José, que es viejo. Acuérdense que en los evangelios apócrifos nos dice que José ya era una persona mayor, tenía hijos grandes y era viudo. O sea, Jesús tuvo hermanos mayores, pero hijos únicamente de José. José era viudo, según lo que nos dicen los evangelios apócrifos, no lo dicen los canónicos. O sea, oficialmente eso no lo acepta la iglesia. Bueno, ¿qué más hay ahí? Los rectángulos compositivos que nos ayudan a dar equilibrio y cómo se distribuye la obra en el plano. Y no nos olvidamos de la composición clásica. Este también es de Perugino, es el pintor, y se llama La entrega de las llaves. Es Jesús entregándole las llaves a Pedro. Acá. Quizás para como cuestión de que decirle así, mire, ya se fijaron, todos son europeos. Todos tienen el pelo castaño o rubio, rizados, son blancos. Pues esa es la iconografía que ahora se le da a estas personas, bueno, Jesús, María, apóstoles, y por eso es que a la fecha pues seguimos con esa idea de que así eran, pero pues si nos vamos a la etnografía o a los, ¿qué serían? A la etnia, más bien no a la etnografía, sino a la etnia a la que pertenecían, pues no se veían así. Bien, tenemos ahí los bloques compositivos. Ven, está completamente equilibrada. Composición clásica. De hecho, podemos ampliar. Esta llega hasta el punto de fuga. Está ahí, punto de fuga. La línea de horizonte, siempre un tanto arriba de la plataforma de la rotonda de fondo. Y punto focal acá, incluyendo, bueno, Jesús, Pedro y María. Y pues podemos ampliar aún la composición clásica para incluir la rotonda también. Bien, me dice, mire, pero todo eso está en la obra, sí, todo eso está. Bueno, de hecho hay más, si podemos aplicarle otras líneas a la obra y pues todo eso está ahí. Lo que pasa es que pues a veces solo vemos la obra y no nos detenemos a observar a detalle. Este es Rafael Sanzio, otro pintor también, la Virgen del Jilguero, y nos muestra de nuevo la misma escena, pero aquí es más claro, Jesús es el que está acá. Este es Juan el Bautista, está vestido solamente con una piel, no es ropa como tal, sino que es una piel la que tiene ceñida al cuerpo. Hay un jilguero que le está mostrando a Jesús
y María pues lo contempla la escena, mientras tiene un libro probablemente de cantos o de poemas. Ahí tenemos la composición, punto focal, línea de horizonte, donde vemos nosotros la obra, y pues ahí tenemos todo. Luego vamos a esta otra, la Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio. Es de Rafael, otra de las tortugas ninja. ¿Verdad? Fijaron que les he mencionado varios nombres de las tortugas. Es Rafael. Algunos dicen que Rafael es este de acá, que aparece en esta esquina, y otros dicen que es este. Y Rafael tenía artritis reumatoide al final de sus días, y este personaje en las rodillas tiene eso, tiene inflamadas las rodillas. Bien, bueno, acá tenemos a esos personajes. Bueno, hay más de hecho, pero aquí les señalo algunos. Tienen Aristóteles y Platón como elementos centrales en el punto focal, pero aparecen otros filósofos, poetas y, digamos, humanistas de la época grecolatina. Alejandro Magno también aparece acá. Tenemos Zenón de Elea, Pitágoras, Parménides, Ptolomeo, Homero. Aquí se señala a Rafael como el pintor, acá, oculto en medio de todos, Plotino y demás. Aristóteles es uno de los filósofos que decían que la verdad la encontrábamos en el mundo de las cosas presentes, o sea, acá frente a nosotros, en la materia. Y por eso en la obra él señala hacia abajo. Y Platón decía que la verdad estaba en el mundo de aquello que no nos es alcanzable, sino que está sobre nosotros, es lo que llamamos idealismo. Entonces por eso él señala hacia el cielo. Entonces en la obra, eso es lo que se observa, es la discusión entre estos filósofos. Uno le dice, no, la verdad está aquí, el otro le dice, no, está allá. Una discusión la que va marcando. Bueno, este de aquí no sé si lo han visto, si les gusta el rock. Esto fue parte de la portada de unos discos de Guns N' Roses. Y bueno, pues seguimos viendo cómo el arte pasa también a ser parte de lo que consumimos como cultura pop. A nivel compositivo siempre hay composición clásica. Un dato, eso se llama la Escuela de Atenas, pero en Atenas no habían arcos. Eso es el contexto entonces, arquitectónico, es romano, y las imágenes pues representan a los humanistas griegos, pero el contexto es romano. Línea de fuga, línea de horizonte, punto focal y punto de fuga. Ahí está en la obra. Bueno, más obras. León X, uno de los mecenas, bueno, él es papa, era uno de los mecenas más importantes de esta época. Julio II también, que mandó a hacer a Miguel Ángel la Capilla Sixtina. Un cardenal por ahí, y vamos a la Capilla Sixtina. De esto pues solo les muestro la distribución de todos los temas, la bóveda sobre las cabezas de quienes observan, pues eso representa la creación, y algunas escenas también del Antiguo Testamento, de Génesis, por ejemplo, algunos profetas, las llamadas síbilas, que son estas que aparecen acá, después de aquí. Y bueno, eso lo hizo Miguel Ángel un tanto contra su voluntad, no es que estaba muy contento de hacer esto, dado que él era escultor y tenía mucha obra por hacer, pero el Papa Julio II pues lo obligó a que trabajara. Aquí algunas imágenes, la creación del sol y la luna. Ese es el vaivén de Dios moviéndose, es decir, aquí viene y allá va, es el mismo, y está separando el sol y la luna, los está creando. La creación de Adán, vean ahí, dándole el toque de vida, aunque los dedos no se tocan. Bueno, ahí por ahí he encontrado alguna información en redes sociales. No les sabré decir si eso es cierto, son análisis que pues, conozco en los últimos 2 años, quizás, o 3 años que han aparecido. Antes de eso yo nunca había oído nada que ver con eso. En todo caso, es una explicación religiosa, no es técnica de la obra. Sí hay similitudes también en algunos elementos. Esto no genera un trampantojo. Esta es pareciera el lóbulo, uno de los lóbulos cerebrales, o sea, la mitad de un cerebro. Y aquí vean el bulbo raquídeo
y eso es el cerebro. Si comparan la mitad de un cerebro con eso, van a ver que se parece bastante. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Si eso fue lo que realmente quiso Miguel Ángel hacer. Y pues cada uno de estos segmentos corresponden también a una composición propia y todos corresponden a una composición más grande. En ese mismo aparece el diluvio, eso que vemos acá. Ya les había mencionado que anatómicamente Miguel Ángel tiene pues una manera particular de interpretarlo. Lo veíamos en la escultura de las obras, por ejemplo, en la Capilla de los Mecenas. Se ve como muy abultada la anatomía. Se supone dentro de esas, ¿qué sería? Palabras que se intercambian según las anécdotas o frases que se dicen de Leonardo a Miguel Ángel, es que Leonardo decía que pues había que dibujar la anatomía con el conocimiento de forma y de función, o sea, cómo funciona y cómo se ve. Porque si no decía, terminan haciendo sacos de patatas. Se supone que esa frase está dirigida a Miguel Ángel, porque si se fijan, las imágenes están como bastante, con muchos volúmenes en el cuerpo, entonces no se ve realmente como anatómicamente bien, porque los músculos se hacen, se recogen o se contraen cuando estamos haciendo un esfuerzo, si no están en relajación, entonces hay partes acá del cuerpo que están en relajación y sin embargo se ven los músculos haciendo trabajo. Pero pues esas son las cosas que se dicen de ellos. Esta es una síbila. Las síbilas eran como algo así como pitonisas o adivinas. Aparecen también acá creo que tienen algún tipo de relación con los relatos bíblicos, no sé si Antiguo Testamento, por ahí. Esa es la síbila de Delfos. Y se considera una de las más bellas. Las otras se ven diferentes, son también ancianas, pero vean el cuerpo. Es un cuerpo bastante masculino. Y bueno, eso es lo que es en la bóveda, eso se llama la Capilla Sixtina, pero tenemos también allá en el fondo el mural del juicio final. Y acá aparece dividido en secciones los que van a ser salvos, que están al lado derecho de Jesús, en nuestra izquierda, y la batería se va a acabar. Al lado derecho de Jesús, entonces están los que van a ser salvos, y del lado izquierdo los que van a ser condenados. Permítanme. Ya casi terminamos. Entonces, esos están en movimiento ascendente, o sea, van hacia arriba, y el otro lado están los que van a ser condenados, y estos van en movimiento descendente, van hacia abajo. De este lado, pues aparece, se supondría el equivalente o el purgatorio, por ejemplo, y de este lado, el lugar de condenación. Este lado entonces ascendente, este descendente. Luego tenemos acá el juicio final, es la Cristo en majestad que aparece en medio de todos. Ya cuando se acerquen, notarán que los cuerpos están bien marcados volumétricamente en la parte muscular. Pues no es cierto que así se puedan ver, a no ser que estén haciendo fuerza y todos los músculos se tensen. Entonces, eso es lo que se supone, pues Leonardo le da ahí su mensajito a Miguel Ángel sobre cómo es que él pinta. Ese creo que es San Bartolomé, si mal no recuerdo, es el que fue desollado, tiene la piel colgando, y este es el rostro, se supone, un autorretrato de Miguel Ángel. Bueno, ¿qué más de este? Estos son los redimidos, son los que están siendo llevados al cielo. ¿Vean? Les están ayudando a subir a las nubes para ser llevados hacia arriba. ¿Vean? Les están ayudando a subir. Este lo llevan. Y hay otros que los están subiendo. Estos son los redimidos, están al lado derecho de Jesús, y estos son los condenados. En este caso están siendo empujados, tirados o tironeados hacia la base, hacia abajo. Algunos suplican, otros lloran. Vean, este lleva dinero que le pesa ahora y lo va empujando hacia el fondo. Otro, acá con desesperación, que observa hacia el frente, mientras lo están tirando, algunos como manera de demonios, hacia abajo. Y abajo de esta imagen aparece esta.
Esa es la barca de Caronte. Caronte es la divinidad que lleva a los difuntos hasta el lado de descanso, cruzando el Estigia, el lago Estigia. Por eso los griegos le ponían una moneda en la boca a los difuntos. Se supone que con esa moneda le pagaban al barquero para que lo llevara hasta el otro lado. Entonces, acá pues ya lo llevó y ahora les está golpeando con el remo para que se bajen y pues lleguen al lugar de condenación. Hay una anécdota acá. Se dice que este personaje es un retrato, este de acá. Como Leonardo primero estaba haciendo la pintura sin ganas, pues no era, él no quería ser pintor, quería seguir haciendo escultura. Entonces llegaba, no llegaba y pasaban ausencias bastante grandes mientras se dedicaba a los otros proyectos que tenía. Entonces alguien le puso queja al Papa, le fue a decir, mire, Leonardo tiene semanas de no venir y entonces pues el trabajo no lo va a terminar, al parecer ya se fue. Y el Papa se enojó mucho, mandó a llamar a Miguel Ángel y pues lo regañó mucho. Y él dijo pues que no, que él seguía trabajando aunque no estuviera ahí, que estaba buscando pues que sería, bueno, lo necesario para terminar. Entonces, se supone que tiempo después, cuando llegó a esta sección, apareció el retrato del obispo o sacerdote que, como decía un buen salvadoreño, le puso el dedo. Y entonces le llamó la atención el verse retratado en la obra y fue a hablar con el Papa y el Papa le dijo pues que él no podía hacer nada porque lo había puesto en el infierno. Y del infierno, pues ni él podía sacarlo de ahí. Seguramente fue una nota graciosa para el Papa, eso, porque de lo contrario le hubiera dicho a Miguel Ángel que lo borrara, pero no lo hizo. Y ahí tenemos esa anécdota. Igual son anécdotas, pero no necesariamente son ciertas. Dice Sofía, no aparecía en November Rain, dice, la imagen, no me acuerdo, pero sí aparece en las portadas de los discos. Bien, Tiziano también pintaba en este momento. Hay una transición de acá, no vamos a llegar hasta donde esperaban. Vamos a llegar a quedarnos por acá por cuestión de tiempo. Pero hubieron más pintores que comenzaron a trabajar de manera un tanto diferente las obras y entonces comienza una etapa de transición, siempre del Cinquecento hacia un momento con una producción diferente. A ese momento se llama manierismo. Entonces no se pasa de un solo, sino que los pintores de repente como que se cansan de ese academicismo que tenían y comienzan a trabajar algo diferente, tratando de imitar obras que según ellos pues eran mejores de los primeros renacentistas. Entonces es donde aparecen, bueno, estas por ejemplo, esta no es una composición clásica, esta tiene una composición diferente, es horizontal y lleva una línea de movimiento acá que apunta hacia el punto focal que está a este lado. Ahí. La línea de horizonte está acá. Y bueno, esa es con esta. Tenemos otra más acá. Esta es una bacanal, por cierto. La bacanal eran las festividades dedicadas al dios Baco, que es el dios del vino. Por eso todos están borrachos por ahí. Bien, tenemos otra. Esta es la Venus de Urbino, de Tiziano también. Y esa muestra pues a una doncella que está pues en una cama. Al fondo se observa una joven que busca dentro de un cajón, esto se considera signo de inocencia, y el perrito por ahí es un signo de fidelidad. Eso es lo que se ve por ahí. Esto también nos marca una manera diferente de hacer composición, porque aquí no pueden decir, mira, hay una composición clásica, no hay triángulos acá. No hay nada que nos diga que hay un triángulo aquí, pero sí tenemos las líneas de fuga que nos llevan al punto de fuga y nos marca, de hecho, una dirección, y es el punto focal en ella, acá. Y esta línea que ven que aparece nos está hablando de una línea de dirección. Esto ya nos genera una composición diagonal, se llama. Estas son composiciones diagonales, en las que hay un elemento de contraste, que es esta escena de acá, con este bloque oscuro que vemos en el fondo. Pero dices, mira, está desequilibrada porque solo hay imágenes acá. No. Esto
genera el equilibrio a este lado de acá, donde aparece aún el perro. Ahí tenemos un rectángulo compositivo. Y bueno, ahí vamos a manierismo, pero eso lo vamos a ver en la otra clase. No sé si hay preguntas, dudas, angustias, sofocos. Voy a tener la grabación.